¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de a quien aquí obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios amado, te damos las gracias en este momento por tu amor y cuidado para con nosotros. Te pedimos, oh Dios, que tú nos hables por tu palabra. Queremos ser edificados en ella, que nosotros podamos hoy, como hijos tuyos, ver lo que tú tienes para nuestras vidas y ajustarnos a ella, sabiendo, Dios, que tú pedirás cuenta de nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que están aquí. Pedimos que tú nos hables a través de esta palabra y que podamos salir de aquí con una perspectiva diferente de lo que es la gracia. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu misericordia y cuidado. En nombre de Jesús. Amén. En el ser humano siempre ha habido un deseo firme de libertad. Si usted revisa los signos nacionales, casi de todas nuestras naciones, no solamente latinoamericanas, sino a nivel mundial, usted va a encontrar que todos los himnos tienen algo en particular. Tienen el anhelo de libertad, porque casi todos nosotros hemos sido colonia, si fuimos esclavos de alguien. Por ejemplo, el himno nacional de Argentina dice: oh mortales, al grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Y si va al himno nacional de mi país, usted va a encontrar, por ejemplo, el himno nacional de mi país, lo siguiente. Y un himno que tiene muchas cosas de libertad. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, qué temblor heroísmo viril. Y termina las estrofas en la sexta estrofa: libertad, libertad, libertad. Y usted dirá, ¿por qué nuestros pueblos todos tienen esta característica? ¿Por qué el anhelo de libertad? ¿Por qué el hombre quiere libertad? En Costa Rica dicen: es la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece el nombre de la faz. Conquistaron sus hijos labriegos, sencillos eterno, prestigio, estima y honor. Guerra, luchar por algo que el hombre anhela, algo que el hombre quiere intrínsecamente. Y cuando ve todos estos himnos, incluyendo el himno de Puerto Rico, de la versión de 1800, habla de libertad. ¿Por qué nuestros pueblos todos quieren libertad? Porque todos pasaron por un yugo. Todos pasaron por un esclavista. Todos pasaron por un tiempo donde fueron llevados a esclavitud. Cuando vemos el libro de Romanos, en el capítulo 6, encontramos
lo que es la gracia y lo que es la ley. Y Pablo, cuando va a hablar de la gracia y la ley, utiliza dos alegorías o dos formas de enseñarla. Una es lo que es la esclavitud y otra lo que es el matrimonio. El matrimonio de alguna forma es una clase de esclavitud. Tranquilo, no se me agite. Después le explico. Y cuando Pablo usa estas dos cosas para ver lo que es la ley y la gracia, lo que nos quiere enseñar a través de la palabra es como en el plan divino Dios estableció que el hombre fuera libre desde un principio, pero el hombre mismo se metió en un yugo. Si usted revisa en el capítulo 6 versículo 1 de Romanos, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a abusar de la gracia, porque ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Podemos hacer lo que bien nos venga en gana. Amado, eso no es gracia. Gracia no es licencia para pecar. Gracia no es algo que usted toma de forma antojadiza para usted hacer lo que usted quiera y como usted quiera. De hecho, dice el pastor Sujel Michelén que la ley es el código de conducta del que está libre. La ley es el código de conducta del que está libre. Por eso la ley, cuando es mirada desde el punto de vista humano, tenemos que entender que fue dada con un propósito, para que el hombre tuviera un código de conducta, tuviera por qué regirse para hacer las cosas. Si la ley no existiera, imagínense cómo estuviera este mundo. Sin embargo, nosotros, como estamos bajo la gracia, a veces menospreciamos que esa ley tiene algo que hacer en nosotros. Por eso la compara con esclavitud. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 15: ¿qué pues pecaremos? Pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a seguir pecando. Estamos bajo la ley, bajo la gracia, no bajo la ley. Y él dice: en ninguna manera. No se haga de la idea que el cristiano vive una vida medalaganaria. Que la vida cristiana es que yo hago lo que a mí me importa y no me interesa nada más. Y somete un concepto de la siguiente manera, en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Usted es esclavo de quien usted obedece, por más que usted diga. Hay gente que son esclavos de su mente. Hay gente que son esclavos de las deudas. Hay gente que son esclavos de las preocupaciones. Todos estamos bajo algún tipo de esclavitud. Todos. Todos tenemos una preocupación que nos lleva a someternos a algo. Y Pablo dice: nosotros, cuando obedecemos a eso, nos constituimos en esclavos de lo que obedecemos. No es lo que yo digo, es como yo vivo conforme a lo que obedezco. Cuando obedezco eso me cautiva y eso me somete. Me lleva a la obediencia de esa cosa. De hecho, a veces nosotros nos montamos en cualquier altar para ser sacrificados. Y Pablo dice: mira, nosotros tenemos que entender que ahora somos diferentes. Y como diferente, la obediencia me hace ahora tomar un camino diferente al que toman los demás. Pero ¿la obediencia a quién? ¿La obediencia a quién? Amado, tenemos dos señores. Aquí no hay término medio. O se sirve al pecado o se sirve a la carne. O soy esclavo, esclavo de la carne o soy esclavo de Cristo. Uno de los dos tengo que seguir. Aquí no hay forma de decir: oh no, que yo soy independiente, ni soy demócrata, ni soy republicano. Amado, aquí no hay término medio. O usted sirve a Dios o usted sirve al enemigo. Es como que en el trono, ¿recuerdan aquel tratado de Cheap Publication? Que había un señor con un corazón, con un trono. Y en ese trono o estaba sentado Dios o estaba sentado el yo.
Cuando está sentado Dios, todas las demás cosas están fuera. Cuando está sentado el yo, habían ranas, serpientes, culebras, todas las cosas que usted puede imaginar, porque simplemente el yo atrae los deseos. Decía alguien que es como un castillo, donde se sienta en el trono un rey. Los deseos están ahí, y esos deseos llega un momento que se subordinan y hacen una revolución, y entonces cautivan al rey y sacan al rey del trono y ponen al rey que ellos quieren. Eso es cuando la carne hace lo que ella quiere. Y Pablo dice, nosotros no podemos vivir ese estilo de vida. Nosotros que obedecimos a Cristo, ahora somos diferentes. La misma justicia que nos justifica, también es la justicia que nos santifica. La justicia que me justifica también me santifica. Mi estilo de vida, conforme a la gracia, tiene que ser más digno que el estilo de vida de cualquier otro. Porque si yo he entendido la gracia, entiendo que mi caminar tiene que ser completamente diferente. Completamente distinto. O me esclavizo de la ley y del pecado, o me esclavizo de la gracia. Como dije, si usted es esclavo del pecado, sabe que el pecado engendra muerte. Ahora, si se esclaviza de la gracia, sabe que la gracia trae vida. Son cosas muy diferentes. Y Pablo usa esto como una forma de traer la atención de nosotros. Cuando los deseos están, los deseos tienen fruto. Hay dos casos en la Biblia. Uno es el caso de José y otro es el caso de Sansón. El mismo deseo de José pudo ser el deseo de Sansón. Sansón no, en un momento de su vida no pensó que ese deseo por Dalila lo iba a llevar a la muerte. José pudo hacer lo mismo y decir, el deseo por la mujer de Potifar me puede hacer daño. Ahí donde tú dejas que los deseos manden sobre tu vida. Cuando los deseos mandan sobre la vida, tú eres esclavo de los deseos. ¿Y sabes qué? Los deseos de la vida, la gloria de la carne, trae perdición eterna. Es lo que Pablo quiere enfatizar. Y después de introducir esto, quiero decir lo siguiente. Nosotros muchas veces nos hacemos esclavos hasta de las cosas que decimos. Usted me ha dicho una cosa que digo, uy, no debí decirla. Ya después que está dicho, ya se dijo. Como dicen por ahí, lo dicho está. Nos podemos esclavizar hasta con la forma de las cosas que decimos o lo que hablamos. Y Pablo dice, nosotros que estamos bajo la gracia, tenemos que tener el cuidado de no vivir sujetados a esas cosas que nos pueden llevar a una perdición eterna. Y quiero entrar ahora a lo que es el matrimonio, que dijimos, bueno, en la esclavitud todo el mundo lo entiende, todo el mundo quiere ser libre, nadie quiere ser esclavo de nadie. Pero cuando hablamos del matrimonio, usted encuentra en el matrimonio que usted oye la palabra cónyuge. ¿A qué le suena cónyuge o cónyuge? Yo. Mi esposa y yo estamos en un solo yugo. Por eso habla del yugo desigual. Si yo jalo por un lado, el yugo desigual jala para otro, no para ningún lado. Y lo que habla la palabra cónyuge, por eso Pablo le enfatiza aquí de la forma en el capítulo 7, a partir del verso 1, del matrimonio. De hecho, el cónyuge mío, el yugo mío, es dulce. Es dulce. ¿Por qué es dulce? Bendita la esposa que Dios me dio. No es un yugo pesado. Ahora, cuando el hombre y la mujer son difíciles, la gente que dice, Señor, que yo hice, amado, es una unión que te lleva a entender que tú y yo estamos unidos a Cristo y Él nos escogió como esposa cuando nosotros no merecemos estar en ese yugo. Es de la siguiente manera, la siguiente ilustración, si no lo tome a mal. Usted tiene un cónyuge, una esposa, un esposo, whatever, hablo inglés también. Y sucede que esa esposa tiene un ex, o ese esposo tiene un ex. Y el lunes, usted le dice, me voy a pasar 3 días con el ex, vengo en 3 días.
y toda la semana su esposo o su esposa se va con su ex por 2 o 3 días, ¿cómo usted la recibe la próxima semana? En mi país le ponen la ropa en la puerta. O tú estás allá o tú estás aquí. ¿Tú sabes lo que hacemos nosotros? Continuamente hacemos lo mismo con Dios. Le decimos, oh, hoy domingo vengo y estoy contigo. Mañana y el miércoles y el jueves necesito estar con mi ex. Mira, gracias que la misericordia de Dios y la gracia son tan buenas que cuando nosotros volvemos, ¿sabe qué? Él nos recibe. Él nos recibe. Si Dios fuera como nosotros, ¿sabe qué nos dice? Óyeme, o aquí o allá. Esa es la gracia. Ahora, vamos a estar en eso para que la gracia abunde. Pablo dice, de ninguna manera, Dios no es relajo de nadie. O estás aquí o estás allá. Como dice Marcos Vidal, no hay compromiso bilateral. O estás en la barca o te hundes en el mar. Una de las dos. Lo que me está diciendo Pablo, ok, la ley fue dada con un propósito, pero la gracia me lleva a entender que yo cambié de dueño, que yo cambié de amo, que yo cambié de Señor, y ahora yo me someto a ese Señor por amor. De hecho, la esclavitud en Cristo es la mayor libertad que tiene el hombre. Pasamos de un amo a alguien que nos ama de verdad. ¿No sabe qué pasa con la ley? La ley es como un esposo. La ley es perfecta y la esposa es imperfecta. Y el esposo llega a la casa y le dice a la mujer, óyeme, aquí hay polvo, esto está sucio, porque él es perfecto, ella es imperfecta. Y entonces, lo que dice Pablo aquí en el capítulo 7, a partir del verso 1, que entonces le dice, el problema es que ese esposo que es perfecto, que es la ley, te somete a una esclavitud, a un yugo que tú no puedes llevar porque tú no puedes cumplir con sus demandas. Amado, nadie puede cumplir la demanda de la ley. Llega un nuevo esposo que dice, el problema es que tú estás casado con la ley, tu esposo se llama la ley, y yo no puedo casarme contigo hasta que uno de los dos muera. O mueres tú o muere ella. Y en lugar de que muera el esposo, lo que muere es ella. ¿Sabe para qué? Para resucitarla y entonces él tomarla como esposa y mostrarle la gracia que él tiene, que aún siendo él recto y justo, tiene misericordia. ¿Usted entiende la analogía? En pocas palabras, a nosotros se nos hizo morir el pecado para resucitar en vida con Cristo y ahora tener un marido que nos trata diferente al marido que teníamos. El marido que teníamos era injusto, cruel, recto, tanto que no había misericordia. Ahora el que tengo es tan misericordioso que sabe cómo soy y aún así me acepta. Si no fuera por la gracia de Dios, amado, nosotros ninguno estuviéramos aquí de pie. Viviéramos todavía esclavos, viviéramos sometidos a un yugo del cual no podemos zafarnos. Viviéramos en una condición donde tú y yo fuéramos todo el tiempo reo de muerte. Cuando nosotros venimos al Señor y se nos hizo novia, se nos hizo esposa para el Señor, se nos mostró una condición de alta estima. ¿Tú has visto cuando alguien dice, ese es mi esposo? O esa es mi esposa. Jesús presenta a la iglesia como la esposa, la novia del Cordero. Y el amado que viene a buscar a su novia está esperando una posición de esa novia, una condición, algo que muestre que ella realmente merece esa posición que se le ha dado. Es como que la novia llega a la boda, aunque en estos tiempos modernos la gente se casa hasta de calzoncillo, pero alguien llega a la boda, el novio está bien vestido, reluciente, con un traje impecable, y la novia llega con un vestidito raído, manchado, y todo el mundo dice, no está presentable para la boda. No está presentable.
Nosotros estábamos así, ¿sabes qué? Por la gracia de Dios se nos dio vestiduras de lino fino, limpio, resplandeciente, por su gracia, para que nos presentemos delante de Él de forma adecuada. ¿Y cómo se llama? Se llama santidad. Es lo que Dios espera de mí. Por eso cuando yo decidí venir a los pies del Señor, yo lo hice sabiendo que yo no merecía la posición, porque mi condición era una condición fuera de lugar. Sin embargo, Él me aceptó y me dio una vida que yo no merecía. Ahora, yo tengo que trabajar en función de eso y vivir conforme a la demanda que Él tiene para mí. Porque si bien la gracia me da libertad y la ley me esclaviza, pero la gracia me pone demandas y yo tengo que cumplir. ¿Cuáles son las demandas de la gracia? Porque tú te dirías, bueno, y la gracia tiene demandas. Hay un verso que nosotros usamos mucho para evangelizar. Y lo usamos de forma tal que se la ponemos al inconverso. Pero tiene que ver con la vida tuya y mía. Versículo 23 del capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo usamos para evangelizar y está bueno, pero hay que ver que tú y yo no merecíamos tampoco el regalo. Tú y yo no merecíamos el ramillete de flores. Tú y yo no merecíamos pararnos en el altar con el amado para recibir esa bendición de ser novia. Y se nos dio esa oportunidad tremenda para nosotros decir, wow, qué bueno es el que me llamó, que me está dando una oportunidad que nadie más me ha dado, porque la ley nunca me la iba a dar. Ahora, ¿cuándo realmente yo soy libre? Vaya conmigo al libro de Juan, y quiero ir acabando por asunto de mi salud. Juan 8:31. Juan 8:31. Dice Juan 8:31, está puesto ahí, pueden buscarlo en su Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amado, en este mundo esclavo, la única verdad que trae libertad se llama Cristo. No hay otra forma de dejar la esclavitud. Pueden existir un sinnúmero de ideas, un sinnúmero de cosas que quieren ponerte para sacarte de la esclavitud. La única libertad se llama Cristo. El día que venimos a Cristo, fuimos liberados de todo. Fui liberado de las cosas que aún yo no podía liberarme, porque déjame decirte, Él quebró mis cadenas, yo no las quebré. Él rompió mis cadenas. Cuando eres prisionero, tú no tienes la habilidad, la condición de quebrar tus cadenas. Cuando Cristo me encontró, Él quebró mis cadenas. Él me liberó y ahora me hizo esclavo suyo. Hay una historia famosa de los tiempos de la esclavitud, de un esclavo que vivió muchos años sirviendo a su amo. Y cuando ya acabó la esclavitud, todos los esclavos tenían una perforación o en las orejas o en la nariz que indicaban que eran esclavos. Y ya cuando acabó la esclavitud, él seguía con ese amo. Y alguien lo llamó y le dijo: mira, ya la esclavitud terminó, tú eres libre, te puedes ir. Y él dijo: es que ese amo no me perforó solamente las orejas, también perforó mi corazón. El amor que él me dio va más allá de mi condición de esclavo. Déjame decir, el amor que nos dio el Señor iba más allá que mi condición de esclavo. Cuando me hizo libre, me dio una posición que yo no tenía. Me hizo su hijo. Gloria a Dios. Ahora no soy esclavo, ahora soy hijo de Dios. Y en esa posición de hijo, ahora se me manda a vivir a la altura de un hijo. Porque tú representas al Padre. Eso es lo que Dios espera de nosotros.
Bendita la gracia de Dios que nos alcanzó. Sublime gracia del Señor que nos alcanzó. La gracia que no merecíamos y que nos fue dada. O fuéramos esclavos, o fuéramos una esposa imperfecta que no tenemos quien nos redima. Y Él tuvo la benevolencia, el placer de venir y decirnos, yo te tomo como mi esposa. Ahora yo tengo un privilegio que tengo que vivir a la altura de ese privilegio. Cómo yo vivo va a depender de a quién yo obedezco. ¿Obedezco mis deseos o obedezco al que me llamó? Cuando yo obedezco mis deseos, estoy faltando al que me llamó. Mis deseos me van a llevar a la puerta de la perdición. El que me llamó me lleva a la puerta de la vida. Yo decido. De quien yo soy esclavo es a quien yo obedezco. El día que dejo de obedecer a Dios, me constituyo en esclavo de quién? De otro Señor. O amo al mundo o amo al Señor. Una de las dos. Y hablar de Romanos es un poco difícil porque es un capítulo, es una carta donde la gracia se enfoca en múltiples maneras. Y creo que quería abordarlo de otro punto de vista, pero de una forma u otra no lo hice. Pero déjame decirte algo. Lo que está esperando Dios de nosotros es que nosotros entendamos que ya yo no soy esclavo del pecado. Ahora yo vivo para Cristo. Ahora yo vivo en Cristo. Ahora la vida que tengo es la vida de Cristo. Gloria a Dios. Te invito a que inclines conmigo tu cabeza y vamos a orar. Dios amado, venimos ante ti en este día presentando nuestras vidas, nuestros corazones y pidiéndote, oh Dios, que tú nos permitas entender la posición a la que fuimos llamados. Que como hijos tuyos fuimos liberados del pecado, fuimos traídos a vida, fuimos llamados para salvación. Pedimos tu gracia y tu favor y tu misericordia que nos siga cubriendo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por Cristo, el cual nos libertó del pecado, de la muerte.